Fue muy envidiable porque no lo hice yo, lo hizo un gran guionista como es Javier Peñalosa, que hizo un excelente trabajo junto con Mariana Chenillo, la directora. Ellos tuvieron la enorme capacidad de resumir una vida larga y muchos años en un guión de 1 hora y tanto. O sea, la verdad es que toda esa tarea es para mí sumamente envidiable porque lograron transmitir de una manera sumamente honesta la historia de un libro que es mucho más largo. Sí, no, está increíble. Recién lo platicábamos con Bárbara y Juan Pablo. A pesar de haber escrito la historia, a pesar de haber escrito la historia de mi familia, ni más ni menos, después de ver la película me sentí muchísimo más identificada con esta historia, cómo está contada, cómo está amalgamada todos los elementos de esta historia, que es triste, pero feliz, pero esperanzadora, pero angustiante, pero terrible, pero luminosa. Creo que Mariana consiguió, como cuando uno destila un alcohol, consiguió destilarlo y hacer una bebida muchísimo más poderosa que la que yo había escrito. Bueno, para mí fue hermoso, fue un honor poder interpretar no solamente a Bárbara Anderson, sino ser parte de una historia tan impresionantemente poderosa como lo es Los dos hemisferios de Luca. Obviamente, al conocer a Bárbara y al lograr preguntarle muchas cosas que tenía, muchas dudas y conocer su intimidad y que me haya recibido con tanta generosidad en su casa, me ayudó muchísimo a crear y a construir este personaje. Y cuando me decían, va a venir Bárbara al set, yo decía, Dios mío, qué nervios, que venga y que yo esté haciendo algo que a lo mejor no va y ya sabes, o sea, siempre había como ese nervio. Pero bueno, el trabajo previo que hice yo, ¿no? La vi en todas las entrevistas que pude verla, hablé con ella, tomaba notas de todo. Me leí el libro, pero también vi todos los videos que Bárbara grabó a lo largo de toda esta aventura. Mariana Chenillo, la directora, me hizo el favor de compartirme todos los videos, entonces también los veía. O sea, como que siento que el trabajo estaba, pero ahora el reto era que le gustara a Bárbara y que estuviera bien hecho, ¿no? Entonces fue hermoso, la verdad, el proceso. Ver la película ya con Bárbara y con Andrés y verlos llorar y llorar junto con ellos fue como el mayor regalo de todos después de tanto trabajo. El reto, más allá de copiar o no, el reto era una responsabilidad muy grande de poder transmitir todo lo que está en el libro. Y la importancia de contar esta historia y la importancia de a dónde llegue todo esto, porque lo que Bárbara hizo con este libro, lo que ha hecho todo este tiempo, queremos generarlo con la película también. Y ya lo mencionaba Bárbara hace rato que como dijiste, las palabras tienen, o sea, la rapidez y hasta dónde puede llegar una película, y sobre todo en Netflix, es la plataforma más vista en todo el mundo. Es impresionante. Y realmente queremos crear conciencia, queremos abrir canales de comunicación, queremos que la gente vea, porque por lo menos en mi caso, antes de que yo tuviera una discapacidad, la discapacidad estuvo cercana, pero nunca la vi. Y creo que ese es el problema. Hay una falta de educación muy grande en México, y creo que estamos en ese camino para dar conciencia y para abrir todo esto. Sí, creo que no pudo llegar en mejor momento esta película para mí, esta historia, el conocer a Bárbara, Andrés, a su familia. Creo que desde lo que me sucedió, yo estaba esperando que me llegara una oportunidad así. Creo que también en mi proceso, pues creo que todos tenemos procesos distintos, y creo que estoy en un momento para poder abrirme más hacia comunicar, hacia a concientizar más a los demás y a apoyar a todo este movimiento que pues me quiero sumar, y pues también vivir el proceso interno, el proceso de entendimiento y de aceptación, que al final ese es un primer proceso, y creo que todo te va llegando y vas entendiendo dónde te quieres acomodar. Entonces, para mí, más allá de cerrarme o de perder oportunidades, esto que me pasó y esto que me ha estado pasando me está abriendo
millones de canales más y de oportunidades, y eso es lo que quiero hacer y eso es lo que quiero comunicar. Entonces, cuando estuvimos en las pláticas, no estaba en el guión, pero dijimos, pues hay que mostrarlo y hay que tenga un guiño de lo que siente ese personaje, pero que en ese personaje no sea como es la vida y como es la discapacidad. Al final la discapacidad no tiene que volverse tu tema central, sino cómo te transformas a raíz de una discapacidad y cómo lo transformas a algo positivo en tu vida y para generar conciencia en los demás y que la discapacidad deje de ser tan invisible. Creo que es súper importante y creo que Bárbara lleva años en ese camino y nos estamos sumando a ella y a muchas otras personas que están en este camino. Sí, hicimos juntas un diccionario, lo contaba hace un ratito, que se llama ¿Cómo se dice?, que es un diccionario que hicimos justamente primero para periodistas, reporteros y amigos editores, y luego se desparramó a agencias de publicidad y de contenido, porque recuerdo que cuando eran las Olimpiadas de Japón nos llamaban de madrugada para decir, hay acá un nadador como pequeño pero con un brazo menos y no sabemos cómo nombrarlo. Entonces empezamos a decir, bueno, se dice así. Y nos dimos cuenta de que nadie sabe cómo se dice correctamente, y hasta me tomé una licencia simpaticona y le hice una sección que se llama el antidiccionario. O sea, todo lo que no hay que decir, ¿no? Eres una guerrera, Dios le da las peores batallas a los mejores soldados. O sea, todas esas cosas que... No, eso no. ¿No te entendí? Sí. Bueno, no, tienes que leer mi diccionario. Y la otra que es muy mexicano también, la otra que es muy mexicana también es la de poner en diminutivo las frases para que parezcan amables, ¿no? Este angelito cieguito, o sea, no, es una persona con discapacidad visual, punto. Tenemos esa cosa como de darle vuelta como suyito, como pequeñito, como osito. Entonces creo que sí, eso ha sido importante. Y lo más importante de todo es que el crew de Netflix abrazó el diccionario, la productora abrazó el diccionario, la directora obligó a todo el mundo a leer el diccionario para que todos estuvieran en el mismo canal y hubiera esta armonía en la comunicación de la película. Bueno, ¿cómo llegan a Julián? ¿Hicieron todo un casting? Hicieron un casting, o sea, fue uno de los pedidos que hicimos a la gente de Netflix y a la gente de la productora, que la persona que hiciera de Luca tuviera una condición de parálisis cerebral. Hubo un casting con 200 chicos en todo el país, en centros de rehabilitación, en escuelas de educación especial, en asociaciones pro parálisis cerebral, y finalmente quedó Julián, que no estaba en ninguno de esos castings, que era amigo de alguien que había hecho el casting, y resultó ser un hallazgo maravilloso. Maravilloso, y yo estaba incluso nerviosa cuando lo conocí, cuando lo iba a conocer, porque dije, de aquí depende toda la película, ¿no? De que conectemos, y realmente desde el primer encuentro conectamos así impresionantemente. A mí también me gustan mucho los niños, entonces bueno, hubo ahí fue muy fácil la conexión con esta relación. Y para mí Julián es un niño que creció siendo actor, o sea, es la primera vez que actúa, pero yo lo vi en el set como si él hubiera nacido en un set, entendía todo el lenguaje de los tiempos, de cómo quedarse quieto, cómo repetir y estar, y tenía no sé, como una profesionalidad de un actor que llevaba toda su vida actuando. Entonces yo aprendí mucho de Julián, me impresionó muchísimo cómo él también encontró el proceso de no moverse nada a terminar teniendo movilidad en el cuerpo, cómo fue entrenando con su coach y cómo lo hizo impecable. O sea, realmente el trabajo de Julián en esta película es algo fuera de serie, es increíble. Bueno, me quiero ganar un Oscar. No, mentira. No, lo que sí quiero lograr a nivel internacional, y no estaba planteado con que fuera internacional, acá no me dejaron mentir los de Netflix, pero iba a ser una producción solamente mexicana, luego iba a ser una producción en español y después terminó siendo una producción para 195 países. Creo que la misión de esta película es un poco lo que decía Juan Pablo, hacer mucho más visible la situación de familias con discapacidad, no es solamente la condición de Luca o de Julián, sino de toda la familia, la invisibilidad que tienen los cuidadores primarios, como se le dice, ¿no? A los papás, a los abuelos, a la familia más cercana de alguien con discapacidad. Hoy por hoy no hay de ese tipo de historias, no hay nadie que cuente lo complicado que es vivir todo el día, desde bañar, comer, ir al colegio, pelearse
desde que uno pisa la banqueta de su casa hasta que llega algún trámite. Creo que esa realidad no se había mostrado de esa manera y es algo muy universal, aunque parezca mentira. Comentaba recién en otra entrevista que he recibido mensajes de gente de muchos países después del tráiler diciendo a mí también me pasó, a mí me pasa, de lugares del primer mundo. Creo que es una manera de hacer como un despertador de esto está ocurriendo, esto pasa mucho más cerca de las casas que todos imaginamos donde no pasa nada y es muy importante tener un sentido de empatía. Me encantaría despertar ese músculo invisible de la gente que empiece a mirar con otros ojos a la discapacidad, a los familiares, ser empáticos, ser más cercanos, en vez de ser o ajenos o peor aún con un dedo acusador muchas veces. En mi caso, realmente el reto estaba no en copiar, ¿no? Estaba en hacerle justicia al libro, hacerle justicia a lo que conocimos, tuvimos la oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos. Ese era el reto, de poder transmitir por toda esta montaña rusa de emociones y de momentos que pasaron y que siguen pasando, y que esta película pueda transmitir todo eso. Eso realmente era lo más importante para mí en esta película. Para mí, bueno, yo al conocer a Bárbara me inspiró a realmente apegarme lo más fiel posible y lo más leal posible a lo que yo percibía que era ella como mujer, y a la historia y a la entraña de las emociones que ella vivió. Entonces, sí me inspiré mucho en poder serle fiel a lo que yo veía y admiraba de ella y obviamente la historia y tratar, como dice Juan Pablo, de transmitir todo lo que la familia ha vivido durante todo este tiempo. Me encantaría que la gente dijera, ¿qué película más insólita? ¿Pueden creer que hace 15 años la gente no prestaba atención a la discapacidad? ¿Pueden creer que hace 15 años la gente tenía que pelearse por ir al médico? ¿Pueden creer que hace 15 años la gente tenía que luchar por sus derechos? Me encantaría que la vean como una película de aquello que pasó hace mucho. Me cuesta mucho pensarlo porque llevo 13 años, desde que nació Luca, llevo 13 años metida en este mundo. Luca vino a traerme un par de lentes, así como me los puse ahora, para ver la discapacidad y asomarme a un mundo que yo no conocía. Lo conocía cercano porque tuve un hermano también con discapacidad, pero no lo conocía de la manera actual. Y déjame decirte que en estos 13 años nada ha cambiado. O sea, logré cambiar la Constitución. Eso, si mamá viviera y lo supiera, estaría muy orgullosa. En el capítulo 3 de la Constitución logré cambiarlo en México y sigue habiendo solamente 1 de cada 4 chicos yendo a la escuela. Cambié la Constitución para que los chicos vayan a la escuela con discapacidad. Y hoy por hoy Luca es un privilegiado porque es 1 entre 4 que no pueden ir. Entonces, son pasos muy lentos, pero sí creo mucho en la gota que horada la piedra. O sea, creo que esta película tiene la ventaja de que va a estar para siempre en una plataforma, va a estar para siempre en el éter. Que cualquier persona dentro de 15, 20, 40 años, los nietos de Bruno, van a poder ver esta película y decir, chin, esto es importante, hay que mirar a la gente de otra manera y hay que acercarnos a la vulnerabilidad de una manera mucho más amorosa. No, nunca pensé que el libro fuera a salir de México. O sea, para mí fue un libro chiquito, que hicimos una presentación muy bonita y fuimos a la FIL de Guadalajara y ahí se va a acabar. Cuando de repente el libro se empieza a mover de otra manera, empieza a circular en Argentina, Amazon decide ponerlo en audiolibro en inglés para todo el planeta. Hay una editorial turca que me busca desesperadamente para publicar el libro en Estambul. O sea, para mí ha sido toda una cosa muy impresionante y por supuesto que llegue el Vaticano, que es Netflix, a decirte quiero hacer tu película en el cine, es algo que todavía no lo termino de asimilar. Me vi súper flaca, me vi muy bonita, o sea, agradezco mucho el casting, que fue muy beneficioso en mi nombre. Lo comentaba hace un ratito, creo que la historia ha sido un acercamiento bien interesante a la historia, ha sido un resumen muy bien hecho del libro, muy bien hecho de la historia en general de nuestra vida, porque como bien decía Bárbara, Mariana Chenillo se metió en nuestra casa, se metió bien, no van a pensar que estuvo chusmeando por la ventana, se metió bien, pero al punto tal de que recuerdo ahora, haciendo un poco de arqueología, recuerdo un Zoom que tuvimos con Kumar, o sea, hasta Mariana
Chenillo, Javier Peñalosa, que es el guionista, Kumar y su servilleta, hablando sobre cómo era haber recibido estos 4 occidentales en India que llegaban así muy bien, no sabían qué. A ese nivel de granulidad se fue Mariana y logró hacer una cosa mucho más destilada, mucho más compacta, mucho más amorosa, yo creo. Yo soy un poco más dura en el libro que ella. Y me siento, lo decía recién, ¿no? Y creo que lo estoy diciendo por primera vez en On The Record, pero me siento mucho mejor representada en la película que en el libro. O sea, me siento una mejor Bárbara en los ojos de Mariana Chenillo. Justo hoy le decía a Luca a las 3 de la mañana, ay, flaco, si supieras todas las cosas que has hecho. No sé, me siento muy conmovida con toda esta situación y siento que es una enorme responsabilidad. Esto es como el Spider-Man, ¿no? O sea, el que tiene un poder tiene una enorme responsabilidad. Y creo que mi responsabilidad la descubrí en un momento dado, mientras escribía el libro, de que yo tenía la suerte de que toda la gente me atendiera el teléfono, empresarios porque yo era periodista de negocios, pero también políticos porque generalmente los políticos temen a los periodistas, entonces también me atendían. Y me di cuenta que tenía esa oportunidad, tengo una llave para abrir una puerta, y esa puerta tiene que ser incidencia pública, cambios, renovaciones, que me escuchen, un megáfono. Me he quejado y he hecho denuncias a diestra y siniestra en este país. Entonces creo que mi responsabilidad en ese sentido es convertirme en un megáfono de Luca para los demás Lucas, y que la historia, que es muy personal, que es muy chiquita, que es muy familiar, se convierta en una denuncia mucho más grande y mucho más poderosa. ¿Ha servido para exorcizar la culpa? Sí, mucho. Sobre todo la película. No, yo por supuesto, totalmente. De hecho, los protagonistas son, o sea, para mí es toda la familia, ¿no? Son los 4, son Bruno, Luca, Andrés y Bárbara, que creo que sin uno... Y también hay una personita. No se cuenta la misma historia, ¿no? Sí, Nayeli, o sea... Y Nayeli también, claro, Paloma. Creo que cada uno tiene un rol muy importante. A mí me encanta el rol de Andrés, ya lo decía Bárbara, de contar, de contención, de poder contar con esta película a las familias con discapacidad. Creo que es una responsabilidad muy linda. Y sí, que cada uno teníamos tanto, pero estábamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo en las mismas secuencias. Y fue un trabajo en equipo, y faltaría solo porque no se ve, pero Mariana Chenillo fue el corazón de todo esto junto con Bárbara Anderson, y todos dimos, también el personaje de Andrés tenía que cobijar un poco a Bruno, pero a la mera hora Bárbara también, pero a la mera hora entre todos hacer de esto algo muy real, como es la historia de Bárbara en el libro. Hay una anécdota súper chiquita que tuvo que ver con el rodaje. Hay una escena, que es la escena donde están Bárbara con Julián en la tina y lo está bañando y llega Bruno y hace una macana. Ese día nos habían invitado con Bruno a ir. Entonces estábamos en la sala de edición, en un cuarto aparte, escuchando con auriculares esa escena. Entonces Bárbara Mori grita, ¡Bruno! Y Bruno así, ¿qué pasó? No, es el otro Bruno. Ay, no, perdón, no, ustedes disculpen, corten, va la escena de nuevo. Entonces el actor, que se llama Samuel, viene y le dice, Bruno, ¿qué tal estuve? Bien, le dice Bruno, lo que sucede es que mi Bárbara original no grita tanto. Por eso me asusté, pero tú en tu papel bien. Yo decía, ¿en qué momento de mi vida tengo a este comentario así entre Bruno haciéndose el Spielberg de un actor en una casa donde él se llama Bruno? Y en ese momento el departamento que se montó, que es igual a mi casa, al tal punto que Bruno, que es muy curioso, se puso a recorrer el departamento y empezó a ver, no se alcanza a ver en la película, pero les cuento para que se fijen, se pone a ver los portarretratos, ¿no? Entonces se pone a ver los portarretratos y descubre fotos nuestras, pero hechas por los actores. O sea, portarretratos iguales de mi casa, pero con Bárbara Mori, Juan Pablo Medina, Julián Tello y Samuel. Entonces me decía, esto es muy fuerte, esto es como el ajolote, el cuento de Cortázar. No quiero estar aquí, porque esta es otra gente haciendo de mi vida. No quiero estar aquí. Sí, y es una cosa muy poderosa, porque de repente se encontró como en un metaverso donde su vida estaba transcurriendo, donde todo el mundo lo conocía. Tú eres Bruno, claro, que hiciste esto, tu tono de tintura de pelo es tal. Y Bruno decía, ¿quién es esta gente? Entonces es muy surrealista
recién preguntaba lo que se siente hacer personajes reales. Para los personajes reales, cuando vamos al rodaje, es brutalmente surrealista. Hay una escena donde están en la cocina y Juan Pablo se enoja y hace un gesto, y Andrés se pone exactamente igual en la mesada de mi casa, y Andrés así de, chin, ¿en qué momento este tipo me vio en la cocina en casa? Poniéndome en la misma posición, o sea, es muy poderoso, además, es muy raro. Ese día que ellos fueron al set, fue muy loco curioso, porque Bárbara Anderson estaba vestida igual que Bárbara Mori. Sin saberlo. Y Andrés Bianchotto estaba vestido. Fue como, no puede ser. O sea, ni ponernos de acuerdo. Camisa polo verde, pantalón de mezclilla, igual. Camisa caramelo, pantalón café. Parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo y fue como un shock así de... es como un espejo de nosotros mismos con nuestra misma ropa sin saberlo. Es una cosa como para surrealismo. Mágico. Sí, total. La mejor pregunta. Sí, la vimos hace 10 días más o menos en casa, nos dieron un código para verla y nos sentamos todos, Nayeli real, Bruno real, Luca real, Bárbara real, Andrés real. Lloramos todos. Les pedí porque me encanta, como dice Juan Pablo, grabar todo, entonces voy a grabar la calificación. Andrés del 1 al 10, 4, 10. Nayeli del 1 al 10, 15. Bruno del 1 al 10, 15. Luca del 1 al 10, 8. Sí, le dije, ¿pero por qué le pusiste 8? Entonces le pedimos su comunicador, él tiene un iPad donde va escribiendo con un botón y con la pupila, entonces nos puso, nunca me había visto en silla, o sea, él nunca se había visto tantas horas en una silla de ruedas, porque él nació con una silla prácticamente puesta en su cuerpo, entonces su vista del mundo es bien distinta. No sabía que habías llorado tanto, perdón mamá. Y no había visto su nacimiento, entonces yo no sabía que había nacido así. Y me da mucha tristeza. Entonces, para mí fue brutal, todos nos largamos a llorar el triple, todas las palomitas se fueron, se acabó toda la cosa, porque la persona para la cual está hecha el libro, la película, el mensaje, fue el crítico de cine más poderoso que tuvimos, y fue la persona que más me tocó el corazón diciendo, perdón, o sea, yo no sabía que la habías pasado tan mal, y yo no siento que sea yo el que esté en la pantalla. Entonces, sí fue un día difícil.